Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Nueve de la mañana con 33 minutos, regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Vamos a hablar de medios de comunicación, de periodismo, y no por la cercanía que podamos tener profesionalmente con el tema, sino porque acá en Radio Universidad de Chile estamos convencidos de que cuando hablamos de medios de comunicación, cuando hablamos de periodismo, también hablamos de cómo podemos profundizar nuestra democracia. Y se va a realizar en nuestro país un taller muy pero muy interesante que se llama Impacto de las crisis políticas en el periodismo en América Latina. Vamos a hablar de aquello con nuestro siguiente invitado, pero también respecto de algunas resoluciones a nivel de cortes internacionales que se han conocido en los últimos días y que tienen relación, por cierto, también con este tema. Saludamos al presidente del Observatorio del Derecho a la Comunicación, Javier García, a quien tenemos el agrado de tener en nuestros estudios. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Muy bien, gracias por la invitación. Muy buenos días. Sí, y queremos hablar de estos temas contigo porque, bueno, en primer lugar, respecto de lo que se conoció esta semana, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de un caso que, por cómo está compuesta la agenda mediática, pasó un poco inadvertido dentro de otras noticias, pero que es muy importante por lo que significa. Hablamos del caso del abogado defensor ambiental Carlos Barahona Gray. Primero, preguntarte respecto de este caso, ¿no? El contexto, para que nuestros auditores y auditoras que quizás no están muy al tanto del tema lo puedan entender. ¿Y qué fue lo que finalmente se resolvió y por qué el observatorio también siguió esto tan de cerca? Bueno, el caso se remonta a unos hechos que sucedieron en el 2004. Este abogado ambientalista, Carlos Barahona, estaba denunciando la tala ilegal del Alerce en la región de los ríos, y fue el senador y digamos que implicó o aludió a determinados grupos empresariales y algunos políticos, entre ellos un senador de la región de los ríos, ¿no? Este senador presentó una querella por injurias y calumnias, y este abogado fue condenado. Fue condenado además a una pena de presidio de 100 días, a una multa. Como no tenía antecedentes, pues todo eso se conmutó, ¿no? Entonces, digamos que eso tuvo un efecto inhibitorio sobre el debate público, porque en realidad lo que buscaba en aquel momento el senador era silenciar la crítica, silenciar el debate sobre algo que se estaba hablando, se estaba cuestionando. Estaba habiendo un escrutinio público de cómo se estaba, digamos, teniendo esta gestión de la situación de los bosques, de la industria forestal, ¿no? Y bueno, este defensor medioambiental fue invitado posteriormente, después de ser condenado, fue invitado a un programa, a un medio de comunicación, para que hablara de su experiencia, y después de hablar del caso, de su condena, volvió a recibir una querella por parte de este senador, ¿no? Desde entonces, esta persona desapareció del mapa, dejó de hablar del tema, entonces se silenció una voz crítica, y también se lanzó un mensaje de inhibir. La cuestión es que no es un caso, digamos que este caso escaló internacionalmente. Los tribunales chilenos, llegó incluso hasta la Corte Suprema, no dieron protección a estas expresiones que se habían dado, a pesar de que era un asunto de interés público, de que se trataba del escrutinio de altos funcionarios públicos. Por lo tanto, escaló al sistema internacional, ¿no? Es lo llamativo, es decir, no es que sea un caso excepcional, sino que fue un caso que consiguió escalar. Y bueno, desde entonces, durante muchas ocasiones, el sistema interamericano, a través del Relator para la Libertad de Expresión, la Comisión Interamericana, han ido recordándole a Chile que el marco jurídico que tenía de injurias y calumnias propicia esto, propicia el acoso judicial, propicia el silenciamiento de las voces críticas, ¿no? Y han ido recomendando que se cambiara esta legislación. Nada de eso pasó, el caso siguió avanzando en el sistema, llegó a la Corte Interamericana. El año pasado, hace unos meses, tuvimos una audiencia pública y la sentencia se veía venir. O sea, los que veníamos siguiendo el caso, porque es un caso relevante, porque es una práctica que se da en toda la región, que es muy habitual. Personas poderosas y autoridades públicas, cuando escuchan voces críticas, tratan de silenciarlas. Hay distintos métodos. Uno de los métodos es utilizar el sistema penal
Porque tenemos un mal sistema penal. Porque es un sistema penal que se puede utilizar para, digamos, no para defender el derecho a la honra, sino para buscar silenciar voces críticas, ¿no? Hay otros mecanismos más sutiles, los telefonazos, las presiones indirectas, la retirada de publicidad. Entonces, todo eso lo vamos viendo en la actividad que desarrollamos desde el observatorio, ¿no? Y bueno, en este caso lo relevante es que este caso llega a un tribunal internacional y el tribunal internacional declara la vulneración de la libertad de expresión, de las garantías judiciales, es decir, también cuestiona la falta de protección judicial que hay en Chile frente a situaciones de este tipo y además va un paso más allá, porque lo que obliga a Chile es adaptar su normativa a la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, dice que es incompatible esta regulación que permite que tú puedas, que un alto funcionario público pueda llevar a cualquiera que habla de él a los tribunales, porque eso inhibe el debate. Eso te iba a preguntar, Javier, ¿de qué forma este fallo puede modificar lo que hoy conocemos actualmente en nuestro país respecto a este tipo de temas? Bueno, claramente, y lo dice de una manera expresa, la sentencia dispone que Chile tiene que adaptar su normativa. Claro, se está refiriendo sobre todo al régimen de injurias y calumnias que está en el Código Penal, que está en la Ley de Prensa, pero en realidad el planteamiento es algo más amplio, porque lo que dice es que los funcionarios públicos, o sea, dice dos cosas. Dice que los asuntos de interés público no debe de haber medidas restrictivas que los restrinjan ese debate público. Entonces, hay una protección de los debates de interés público, pero además dice que los funcionarios públicos no pueden acudir a las vías penales para proteger su derecho a la honra, que tienen que utilizar otros mecanismos. La normativa chilena ha previsto algunos, o sea, el derecho a rectificación, uno puede utilizar el recurso de protección, o sea, vías alternativas hay. Pero lo cierto es que lo que se está utilizando es el uso sobre todo de las querellas de injurias y calumnias, un número que ha aumentado. Es decir, en Chile en el año 2020 se presentaron 2.000 querellas por injurias y calumnias, de todo tipo. Y muchas de ellas van dirigidas a comunicadores, periodistas, fuentes periodísticas y medios de comunicación. Y los que se ven más afectados son los medios más pequeños. Muy recientemente, en el mes de enero, un periódico de Concepción, Resumen, uno de sus editores fue condenado a 61 días de cárcel, a una multa de un CUTM y además se enfrenta a un segundo juicio. Porque claro, como no tenía antecedentes penales, esa pena de presidio se va a remitir, pero ahora en camino tiene otra querella. Entonces, con esa otra querella se puede decretar su ingreso efectivo en la cárcel o su permanencia o una medida digamos, de restricción domiciliaria. ¿A qué atribuyen desde el observatorio este aumento que se ha visto de la presentación de este tipo de acciones? Pues a que esta medida es efectiva. Es decir, que cuando alguien quiere silenciar el debate público y que no se hablen de él, ya sea más o menos legítimamente, acude a este mecanismo. Y este mecanismo no se ha modificado desde el siglo XIX. Es decir, la regulación de injurias y calumnias, salvo la parte de los montos económicos, es la misma que la del Código Penal de finales del siglo XIX. No ha variado el texto. Es lo mismo. Entonces, claro, estamos ante una norma obsoleta y luego también ante un problema que yo percibo en distintas dimensiones en Chile. Chile tiene un problema con el espacio público, con el debate público. Entonces, yo creo que hay un problema de cómo se percibe la libertad de expresión y cómo se compatibiliza con el derecho a la honra. Entonces, eso al final produce que cuando se da esa colisión, el conflicto se trata de resolver por el derecho penal, por el acoso judicial, por la ley del más fuerte, por la intimidación, ¿no? Por las presiones. Entonces, eso lo estamos viendo mucho en el Observatorio del Derecho a la Comunicación. Con medios de comunicación vemos el caso de La Red. La Red desarrolla una línea editorial crítica y empieza a recibir llamados el empresario que controla, el máximo accionario de La Red, que está en Miami. Hemos oído hablar de telefonazos y muchas prácticas que están naturalizadas en este país. Entonces, creo que el problema de fondo es ese. El problema de fondo es que hay un problema para las voces críticas. Y las voces críticas o las voces más minoritarios o cuando alguien cuestiona a personas poderosas,
esta maquinaria restrictiva funciona, a veces por injurias y calumnias, a veces por otros mecanismos. Bueno, y este aumento en el debate público, además, que se ha visto durante el último tiempo a propósito de todos los procesos sociales que ha habido no solamente en nuestro país, sino que varios países de la región, también han, en cierta forma, visibilizado un poco más este problema porque efectivamente hay una mayor atención de la ciudadanía respecto de cómo están funcionando sus autoridades. Por ende, también hay un periodismo que está fiscalizando esto, pero está este otro problema, ¿no? Que es de la desigualdad y, en el fondo, cómo el poderoso, por decirlo de alguna forma, actúa frente a esto. Y aprovecho a hacer el nexo también con el taller que se va a realizar acá en nuestro país, Impacto de las crisis políticas en el periodismo en América Latina, porque algo que, repito, hemos visto en Chile, hemos visto en Perú, lo hemos visto en Ecuador y en todos los lugares donde se han producido, Colombia, donde se han producido estos procesos sociales. ¿Qué podríamos decir al respecto? Mira, ahí digamos, un elemento a considerar es que este contexto que yo planteaba en Chile es un contexto de región, con las particularidades, con mayores gravedades, porque en algunos países hay asesinatos. Pero lo que ocurre es que cuando se dan situaciones de crisis social, esta situación se tensiona aún más. Y ahí es donde se agudizan los problemas. Y ahí es donde vemos estas tensiones que se dan de tratar de silenciar a las voces críticas, tratar de controlar el discurso de los medios de comunicación, se hace mucho más evidente en el caso de las crisis sociales. A lo que además unimos que como hay protesta social, cuando periodistas y comunicadores acuden a hacer coberturas, pues nos estamos encontrando un escenario donde el número de agresiones a la prensa se multiplicó. Es decir, hay agresiones tanto por parte de los manifestantes, pero muy llamativo y muy alarmante que las fuerzas de orden público son uno de los mayores agresores contra la prensa en los contextos de crisis social. Es decir, no se quiere, digamos que hay un problema cuando hay sobre todo gráficos en las calles documentando situaciones del uso de la fuerza pública. Y en contexto de eso, lo estamos viendo en Perú, lo vimos en Colombia, lo vimos en Chile. Funcionarios policiales están disparando a la prensa, es decir, están viendo a la prensa como parte del enemigo. Los manifestantes también, de repente ven a un medio de comunicación que criminaliza las protestas o que consideran que está respaldando a un gobierno que ellos quieren hacer caer, entonces se muestran de manera agresiva y hostigan a la prensa. Pero sobre todo lo que nos ha preocupado ha sido esa violencia policial porque utilizan armas no letales o digamos, potencialmente menos letales. Pero en el caso de Chile hemos visto reporteros con trauma ocular y eso lo estamos viendo en el resto de países. En Estados Unidos también ha ocurrido. Cuando se dieron las protestas en estos últimos años, también vimos cómo la prensa pasa a ser una víctima en estas situaciones. Ya no es solamente quien está observando, quien está informando. Entonces se está produciendo un deterioro en este sentido, y el número además de los asesinatos ha vuelto a aumentar, que era algo como que había habido mucha preocupación, y lo que vemos es que desde 2018 hasta 2022 hay 83 periodistas y comunicadores asesinados en la región. Es la zona más peligrosa para practicar el periodismo. Javier, ¿a qué podemos atribuir que esta fragilidad que existe en torno a la práctica del periodismo en la región estructural no se mantenga o incluso empeore con el correr de los años? Bueno, yo creo que un elemento que hay es que los gobiernos no han tomado las medidas necesarias, ¿no? Tanto en los países donde la situación es más grave, como en países donde la situación no era tan grave como Chile. Cuando se van haciendo alertas y estas alertas no van recibiendo algún tipo de atención, como puede ser el uso de las injurias y calumnias, o qué está pasando con el uso de las armas antidisturbios que utilizan las policías, cuando no se toman medidas en ese sentido y se producen casos de agresiones y no se hace nada, la situación puede cronificarse o aumentarse. Entonces, eso es lo que vimos en Chile. En Chile ya sabíamos de esa práctica antes de las protestas estudiantiles de 2011. Ya teníamos un caso de un reportero de la agencia EFE con trauma ocular. No se hizo ninguna medida. De hecho, ese caso ahora está en el sistema interamericano. Es decir, posiblemente en unos años más tengamos una nueva condena de Chile
porque no sancionó a ningún funcionario policial porque causaron un trauma ocular a un reportero. Ese caso lleva varios años. No fue nadie sancionado por ese caso. Llegaron las protestas de estudiantiles de 2011, digamos que se intensificaron estas agresiones, esos hechos se fueron documentados, fueron denunciados por distintas organizaciones y digamos que cuando llegó esta crisis social del 2019, pues bueno, pues la situación se volvió a repetir y fue más grave. Nosotros en 2 años, desde el 2019 al 2021, registramos 400 casos de agresiones de funcionarios policiales a periodistas y comunicadores y comunicadoras, ¿no? Entonces, claro, si el Estado, las autoridades policiales no toman medidas para prevenir eso, lógicamente esa situación no se va a solucionar, incluso puede empeorar porque se naturaliza. Y eso yo creo que es una práctica que está pasando en otros países y luego hay gobiernos que han sido muy poco sensibles a esto. Y hay un elemento que en Chile todavía es algo emergente y no se manifiesta de forma tan grave como en otros países, que es el discurso estigmatizante de la prensa. Porque ahí lo que se consigue con ese discurso estigmatizante es posicionar al periodismo como parte del conflicto, ¿no? Entonces, ya sea una parte, digamos que cuando se da, digamos que la situación se polariza, entonces tú empiezas a situar a los agentes periodísticos en una posición o en otra posición. Entonces, ese tipo de elementos, el discurso estigmatizante, lo que consigues al final es que no se respete la labor periodística, que no se le respete la diferencia de opinión y que, digamos que pasa a ser un elemento más al que se puede agredir, verbalmente, con amenazas o físicamente. Sí, estamos conversando con el presidente del Observatorio del Derecho a la Comunicación, Javier García, a propósito de este taller Impacto de las crisis políticas en el periodismo de América Latina, que se va a llevar a cabo este sábado 4 de marzo desde las 10 de la mañana a las 14 horas en el Centro de Memoria del Estadio Nacional, ahí en Avenida Grecia, en el metro Estadio Nacional. Ahora hay metro, así que es bastante fácil llegar, es modalidad híbrida, tanto presencial como virtual. Respecto de lo último que comentaba Javier, la responsabilidad de los grandes conglomerados mediáticos, que sabemos que en esta región se concentra mucho el trabajo de estos grandes conglomerados, que muchas veces tienen agendas que efectivamente van generando este tipo de situaciones y que tampoco están muy preocupadas de ir cambiando lo otro, básicamente. ¿Qué podríamos decir al respecto? Mira, ahí nosotros desde el observatorio tenemos 2 críticas con los grandes medios de comunicación, ¿no? Con respecto a esta situación que se da de violencia, ¿no? En Chile es muy nos llama la atención que hay una invisibilización de los problemas de agresiones a la prensa. Es decir, que cuando se han dado estos casos que nosotros en el observatorio hemos documentado, que hemos generado cifras, comunicados de prensa, los grandes medios de comunicación no se han hecho eco de estos casos, es decir, no aparecen estas informaciones, ¿no? Y es algo que llama mucho la atención. De hecho, por ejemplo, este caso, el caso de la Corte que hemos estado comentando recientemente, apenas se ha debatido en los medios de comunicación. Ha aparecido en La Tercera, ha aparecido en la Bio Bio, pero no se ha hablado del tema. Es decir, por ejemplo, medios que tienen una agenda sobre libertad de expresión muy marcada, como el Mercurio, no han hablado de este tema. Tampoco se ha hablado de esta condena que he citado yo del caso de Resumen. Fue una noticia que fue difundida a nivel internacional. La Sociedad Interamericana de Prensa se hizo eco y todos sus socios en América Latina publicaron y alertaron sobre lo grave que fuera condenado un medio de comunicación por un reportaje sobre el escrutinio a un funcionario público y a una municipalidad. Entonces, todos estos hechos tienen que ser parte del debate. Los medios de comunicación tienen que problematizar de ellos, que se conozcan, ¿no? Porque eso también es lo que va a permitir que los poderes públicos, las autoridades, las policías se vean reflejados y tengan que rendir cuentas. Si nadie habla en los medios de comunicación de que funcionarios de Carabineros o las fuerzas especiales están agrediendo y están hostigando a la prensa que cubre manifestaciones o no la protegen, pues claro, eso no va a ser un problema público,
no se va a percibir como un problema público y la autoridad no va a tomar medidas. Posiblemente se va a ver menos presionado para tomar medidas. Otro problema que nos estamos encontrando, otra crítica que se podría hacer a los grandes medios, es que no hay una cultura de seguridad de sus trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación. Es decir, hechos que están pasando y agresiones que se están pasando también tienen que ver con que hay una falta de protección en el sentido de que no hay formación. No se está mandando a los equipos periodísticos con equipos necesarios. Esto es variable. Hay medios de comunicación que han ido mejorando. TVN ha ido mejorando desde el caso de Iván Núñez, a pesar de que ya había tenido algunas alertas previas, ¿no? Entonces ha habido medios que están mejorando su política de seguridad, pero hay otros no. Y lo ves tanto cuando van a cubrir manifestaciones o cuando van a cubrir situaciones en situaciones más riesgosas, o cuando van a los incendios. No van preparados. No van preparados, no hay una política donde se enseñe o donde se obligue a los equipos periodísticos a que tomen determinadas precauciones o a que vayan con determinados materiales, mejor vestimenta, calzado, incluso protector solar o mascarillas cuando van a zonas donde se están produciendo incendios y pueden tener esa afectación. Eso, por ejemplo, es parte ahora de un estudio que estamos realizando con el apoyo de la UNESCO, donde estamos identificando problemas de seguridad de periodistas en Chile y estamos aplicando una serie de indicadores internacionales y lo cierto es que nos está alertando mucho. Ya habíamos identificado varios problemas, pero nos estamos encontrando que hasta en situaciones, o sea, ya no solo es muy peligroso para la prensa cubrir situaciones de protesta en una ciudad, que es algo como impensable, ¿no? Que el año pasado falleciera una persona por los disparos y otras dos fueran heridas de la prensa, sino que nos encontramos que ni siquiera cuando se van a hacer coberturas de incendios, de desastres, nos encontramos que estos equipos periodísticos, un nivel de desprotección que llama mucho la atención. Sí. Bueno, varios temas que son muy importantes que hemos tenido la posibilidad de conversar con Javier García, presidente del Observatorio del Derecho a la Comunicación. Agradecerte especialmente que hayas estado con nosotros acá esta mañana. Que estés bien. Ya, muchas gracias. Ahí avisar que mañana vamos a estar con la periodista peruana Adriana León, de la organización Instituto Prensa y Sociedad de Perú, y con el apoyo de la red Voces del Sur, con este taller, Observatorio derechocomunicación.cl. Ahí tienen las inscripciones para poder acudir mañana a las 10 al Estadio Nacional. Perfecto. Muchas gracias, Javier. Buen día. Gracias. Y nosotros también nos despedimos. Ya llega Antonella Esteves y Semáforo, así que siga junto a la sintonía de todas nuestras plataformas. Nos reencontramos ya el lunes. Que estén bien.